rústico pesebre del niñito Jesús, las estrellas del cielo le destellan su luz. Fue pobre el establo donde Cristo nació, y humilde la cuna en que Él descansó. Es Jesús mi Señor, adorarle yo quiero con sincero amor. Mi corazón pequeño hoy su cuna será, y allí Jesucristo bienvenida tendrá. Buenas tardes, hermanos. Pues un jueves más podemos venir y adorar al Señor, porque tenemos un Dios hermoso, un Dios asombroso que se hizo carne por cada uno de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y mientras que le esperamos como Él ha prometido para estar siempre con Él, podemos alabarle con las canciones Cristo el Mesías y ha nacido. Pues bendiciones, hermanos. Se convirtió, bajó aquí y siempre venció la tentación. Dejó su luz por humillación. Dios tan hermoso, Dios asombroso. Cristo el Mesías, nombre entre nombres, Dios que redime, Emmanuel, rescata al perdido, te espera en el cielo. Cristo el Mesías, Redentor. Su cuerpo es el pan, su sangre el vino. Dios entregaba a su Hijo. La tierra temblaba y el velo se rasgó. Dios tan hermoso, Dios asombroso, Cristo el Mesías,
redime, Emmanuel, rescata al perdido, espera en el cielo, Cristo el Mesías, Redentor. La esperanza está en ti, la esperanza está en ti, y la gloria está en ti, Dios, la luz en mi ser, Cristo el Mesías, nombre entre nombres, Dios que redime, Emmanuel, rescata al perdido, te espera en el cielo, Cristo el Mesías, Redentor, Cristo el Mesías, Redentor. Oh, mi Dios, mi Señor. Vamos a hacer la lectura en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de meditar tu palabra y rogamos que ella nos alumbre y sea lámpara en nuestro caminar para vivir agradándote a ti. Rogamos tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Considerando este pasaje y pensando en la primera venida del Señor Jesucristo, hemos de considerar que esa venida tuvo propósito. No fue
una casualidad, sino que la palabra de Dios, la Biblia, tiene un mensaje concreto y se desarrolla en el tiempo y el espacio de tal manera que se construye la historia de la humanidad por lo que Dios nos ha revelado. No es que nosotros lo hayamos hecho, sino que Dios nos ha dicho cómo es y cómo ha sido. Y en el Antiguo Testamento lo que encontramos es el problema del pecado. El versículo 14, en Colosenses 1:14, la última palabra es pecados. Y el problema del pecado hizo que Dios diera solución a ese problema. Y la solución que Dios dio fue prometer en el Antiguo Testamento que Dios traería solución al problema del pecado. Y la solución es la siguiente o anterior palabra al pecado, que es el perdón. Y para tener el perdón de los pecados fue necesario la anterior palabra al perdón, que es la sangre. Y así, por su sangre tenemos perdón de pecados, que es la redención. Y para que hubiese esa redención, fue necesaria la encarnación. Y la encarnación está anunciada en diferentes lugares del Antiguo Testamento, pero muy concretamente en Miqueas 5:2, que nos habla del lugar donde se va a llevar a cabo esa encarnación, que es en Belén. Y esto está anunciado 700 años antes de que ocurriese. Así que podemos ver que el Antiguo Testamento es una parte esencial de la Escritura que nos está describiendo cómo Dios ha planeado, ha desarrollado este proyecto para la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Pero es más, porque en la época de Miqueas después surge el profeta Isaías, y en Isaías 7:14 nos habla de la persona que va a derramar su sangre para que haya este perdón de pecados. Y lo encontramos en el niño que va a nacer y que Lucas lo anuncia como el santo ser que nacerá, que será llamado Hijo de Dios. Y Él es el único que puede derramar su sangre para la redención y el perdón de nuestros pecados. Así que la primera venida del Señor Jesucristo fue con el propósito de traer perdón para el problema del pecado. Y ese problema lo tenemos todos. No hay nadie, ningún ser humano, que quede libre de este problema. Y el ofrecimiento que Dios hace es para todos. Todos necesitamos el perdón de los pecados, todos necesitamos la redención,
y por eso vino el Señor Jesucristo en el cumplimiento del tiempo y nació de mujer. Y Gálatas 4:4 nos describe este acontecimiento. Ahora, cuando nosotros participamos del beneficio de su primera venida, quedamos a la expensa de la promesa de la segunda venida. Y esa es la esperanza bienaventurada del creyente, que nuestra vida no es simplemente que hemos creído, Dios nos ha salvado y ya está. No, tenemos que vivir con esperanza, la esperanza viva de ir al encuentro de nuestro Redentor. Y el apóstol Pablo en Colosenses nos explica de esta forma tan sencilla que el Señor Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque el pecado introdujo una potestad, un poder en el que nos dejó a todos bajo ese imperio del temor de la muerte. Y solamente el Señor Jesucristo, con su encarnación y su entrada en este mundo, a través de su muerte, hizo posible nuestra liberación. Así que, creyendo en el Señor Jesucristo, tenemos libertad. Y nos dice que Dios nos ha hecho aptos. Antes no éramos aptos y ahora somos aptos para participar de esta herencia que vendrá cuando el Señor venga en su segunda venida, en su arrebatamiento y nos lleve a su presencia, y participaremos de la gloria del Señor Jesucristo. Y es por eso que en el versículo 12 nos dice que participaremos de la herencia de los santos en luz, y Él nos ha hecho aptos para ese acontecimiento. Así que, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra forma de expresar el haber recibido esta bendición de la salvación? Pues dice, con gozo, dando gracias al Padre. Entonces, nuestra vida tiene que ser caracterizada por agradecimiento. Ser agradecidos a aquel que nos amó y dio a su Hijo para que tú y yo podamos participar y ser aptos de esta herencia y haber sido trasladados de las tinieblas, del poder de las tinieblas, al reino de luz de su amado Hijo. Y esto ha sido posible porque el Señor Jesucristo ha derramado su sangre para hacer la redención, y todo aquel que en Él cree es hecho apto para participar de esa herencia. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a estar el resto de nuestra vida entre la primera venida y haber recibido el beneficio de la primera venida del Señor Jesucristo hasta el día de la eternidad en el que el Señor Jesucristo
nos va a llevar consigo. ¿Cómo ha de ser esta vida? ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo hemos de vivir? Y entonces el apóstol Pablo sigue explicando y en el versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. No de cualquier manera, sino que nuestras vidas han sido transformadas y han sido llenadas del Espíritu Santo, del poder de su fuerza, para que en esta vida podamos vivir con paciencia y longanimidad. Es decir, que la paciencia es una característica, un rasgo de alguien que está esperando. Y si tú eres impaciente, pues lo que puede ocurrir es que no llegues a tener lo que esperas, porque la impaciencia te lleva a lo contrario de estar esperando. Y en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: esperando al Señor Jesucristo, el que nos libra de la ira venidera. Y estamos en esa espera. El Señor Jesucristo nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha dado una nueva vida. Y juntamente con esa nueva vida nos ha equipado para vivir el resto de nuestra vida aquí en la tierra esperándole a Él. Y en esa espera necesitamos paciencia y longanimidad, es decir, una paciencia muy larga, en el sentido de que terminará cuando estemos con el Señor. Entonces, Dios nos ha equipado con lo que necesitamos. Muchas veces nosotros pensamos en cosas y nos llenamos de cosas, pero Dios nos ha llenado de su Espíritu para que podamos pacientemente esperar y alcanzar el fin de nuestra fe. Y nos dice en el 10 cómo andar, porque evidentemente no se trata de quedarse uno quieto esperando, se trata de esperar andando. Y este andar debe ser como es digno del Señor. Ahora ya no estamos pensando como yo pienso, como yo quiero, sino como el Señor quiere. Y el propósito de nuestra vida no es agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Así que una buena pregunta es, cuando nos levantamos por la mañana, ¿voy a vivir para agradar al Señor? Y cuando tienes que tomar decisiones en esta vida, tienes que preguntarte si esto le agrada al Señor. No tanto buscando la opinión de los hombres, sino el benedicto, la aceptación del Señor. ¿Le agrada al Señor esto que voy a hacer? Y si tu conciencia, tu espíritu te dice, al Señor esto no le agrada, pues a mí tampoco me agrada.
y generar este criterio íntimo personal para la conducta, hacer una conducta personal para agradar al Señor. Y nos dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, la vida cristiana no es una vida estéril, es una vida fructífera. Y la vida fructífera está junto y en comunión con el Señor. Y en Juan 15 el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer, y el fruto, el buen fruto, está en la comunión y en la intimidad con el Señor. Y es más, que tenemos que estar creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos pensar que ya lo sabemos todo. Ese es el principio de la ignorancia, pero nuestro deber, nuestra motivación tiene que ser crecer. Como Pedro en su segunda carta, 3:18, el final de las cartas de Pedro, dice, antes bien, creced en el conocimiento de su gracia y del Señor Jesucristo hasta el día de la eternidad. Así que nuestra vida no es estéril, nuestra vida es de crecimiento y de desarrollo. Y el versículo 9 nos habla, en la segunda parte, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Plenitud, llenos del conocimiento. Y es posible conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad la vamos a encontrar en el libro que Dios nos ha dado, en el que sí sabemos que tenemos el problema, tenemos la promesa, tenemos la solución de Dios, y por eso hubo la primera venida gloriosa del Señor Jesucristo, en el que el cielo se abrió y hubo ese himno glorioso de los ángeles cantando y mencionando la venida del Mesías. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues seguir conociendo más y más a través de la lectura y la meditación de su palabra. Y sabemos cómo fue su primera venida y el propósito de esa venida, y sabemos que nos ha prometido su segunda venida. Y entre la primera y la segunda venida tenemos que vivir a la luz de Colosenses 1, 9, 14. Y esa vida es la vida íntima, personal de cada uno de nosotros en comunión con Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice que está orando. Estas son las motivaciones de la oración del apóstol Pablo por todos ellos, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Así que esto forma parte de su voluntad, que oremos de esta manera, que pidamos por otros que sean llenos, que estén viviendo, dando fruto, que estén teniendo un carácter, que anden como es digno del Señor Jesucristo, y que su estandarte sea la redención
por la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en el Calvario, pero que también resucitó. Y cuando el Señor ascendió, Él prometió: yo estoy con vosotros y yo volveré y os tomaré y os llevaré donde yo estoy. Que Dios os bendiga. Suenan las campanas, díganle a las calles, ha nacido un niño, hay una esperanza. Griten las montañas, cuéntaselo al valle, Jesús nació. Díganle al enfermo y al que está cansado, hay un nuevo reino, de nuevos comienzos. Fiel y poderoso, justo consejero es Jesús, el Salvador. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Él fue prometido desde el principio, vino de una virgen, vino como un niño, liberó al perdido, nos mostró el camino, se dio por amor. 3 días más tarde, Él venció a la muerte, ascendió a los cielos, esperamos su regreso. El Rey Jesucristo reina por los siglos, Jesús, el vencedor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor, a Cristo el Señor. Gloria a Jesús el Rey. Gloria, ha nacido el Rey. Gloria a Jesús el Rey. Gloria, ha nacido el Rey. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor.